Según las Escrituras, en el mundo solamente hay dos que buscan adoración. Dios, quien es digno de toda adoración, el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre Celestial. Pero hay alguien que no merece adoración, pero por la caída del hombre también reclama y busca adoración. Satanás se atrevió a decirle al mismo Señor Jesucristo en el desierto: si postrado me adorares. La postración, el proscuneos, que David ya decía que todos nosotros vengamos, arrodillémonos y postrémonos y adoremos delante de nuestro Señor. Ese proscuneo es reconocer señorío, gobierno, autoridad y, por supuesto, digno de ser adorado. El gran problema que muchas veces nosotros tenemos es que podemos confundir lo que es la adoración y creer que adoramos a Dios, pero adoramos al diablo. Porque solamente hay dos que buscan adoración: en espíritu y en verdad, el Padre, y con todo engaño y perversidad, Satanás. Si Satanás se presentase a decir: quiero que me adores y sacrifiques a tu hijo delante de mí, no lo haríamos bajo ningún aspecto. Pero el engaño, el hábil mentiroso, se disfraza como ángel de luz. Incluso dentro de iglesias evangélicas, Dios no es adorado. Por eso es que en esta serie que estamos desarrollando sobre los 10 mandamientos, redimidos para obedecer, esa expresión es la que venimos desarrollando ya hace 2 sermones anteriores. Primero, Dios nos rescató de la esclavitud de Egipto, como dice la Escritura, y recién nos dio la forma que Él quiere que nosotros vivamos, que es justamente la obra digna de obedecer sus mandatos. Porque nosotros no podríamos obedecer si no hubiésemos salido de Egipto con libertad. Por eso primero Él nos rescata y luego nos da las instrucciones. Primero nos da redención y en esa libertad nos da dirección. Y por eso es que los mandamientos no fueron dados en Egipto, sino libres ya en el monte de Sinaí. Para aquellos que creen que nosotros por estar en la gracia ya no debemos vivir por la ley, debemos entender que la gracia es justamente la que nos permite vivir bajo esa ley. Porque entendiendo que ninguno de nosotros podemos cumplirla perfectamente, la ley ha sido cumplida perfectamente por quien nos representó delante del Padre, sustituto y vicario, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Así que ya no hay demanda de la ley porque la ley está cumplida, pero sí nos dice el Padre cómo debemos movernos, vivir en este tiempo. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Y hemos desarrollado el primer mandamiento ya. Justamente en Éxodo capítulo 20 hemos visto que el inicio es claro de parte del Señor cuando dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primero, redención. Yo ya te saqué, ya te liberé, ya estás a salvo. Ya no hay un enemigo que te quiera retener en esclavitud. Por tanto, lo que Dios habló es lo que nos ha dicho ya: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar del segundo mandamiento y vamos a aplicar nuestra vida con respecto a la adoración, cómo adoramos a Dios. Y el versículo 4 dice hasta el versículo 6: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hay un porqué, hay un propósito,
porque yo soy Jehová tu Dios. Y además añade, soy, como dice, fuerte, celoso. Y esto no caducó en el pueblo inicial que salió de Israel, sino que dice que visito o que superviso o que califico o evalúo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para Dios, aborrecerle es no adorarle como Él quiere que le adoremos. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Padre, tiembla nuestro corazón, nuestro espíritu ante esta palabra, porque tu palabra ha sido inspirada directamente por ti, Señor, y es útil para enseñarnos, pero también para corregirnos, también para convencernos e instruirnos. Porque nuestra naturaleza es caída, corrupta, engañosa, mentirosa, oculta, pero necesitamos vivir en el plano de la nueva vida que es Cristo en nosotros para vivir y adorarte y honrarte como tú te mereces y demandas. Por eso es que te ruego, Señor, que ninguno, absolutamente ninguno de los que estamos aquí en esta mañana pueda tener algún argumento delante de ti como para decir esta palabra no es para mí o no va a penetrar mi corazón porque yo estoy en condiciones correctas. Quebrántanos, Señor. Que hoy tu palabra sea el martillo más fuerte que nunca, porque vivimos en un mundo que pensamos que hacemos cosas correctas, pero tus ojos y tu evaluación nos lleva a ver lo incorrecto que debemos corregir. Y te agradezco por la obra de tu Espíritu Santo que nos convence de pecado. En Cristo Jesús. Amén. Este segundo mandamiento, mis hermanos, es claramente importante porque ya en el primer mandamiento ya nos dejó muy en claro a quién adoramos. Yo soy el único Dios, el creador del cielo y de la tierra. Recién cantamos, es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Pero el segundo mandamiento ya no solamente queda en a quién adoramos, sino cómo adoramos. Porque el Dios verdadero bajo ningún aspecto va a aceptar algo que Él no ha inspirado. Cuando Dios le dijo a Moisés, allí justamente en Sinaí, le dio instrucciones, le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al diseño que se te ha mostrado en el monte. No tenía Moisés la autorización de cambiar ni siquiera un fragmento de un pedacito de hilo de la vestidura del sacerdote. Nada. Porque Dios es un Dios de diseño, un Dios de planes, un Dios de decreto eterno. Por eso el Dios verdadero rechaza toda adoración inventada por el hombre y Él revela a Cristo como la única fuente de adoración dirigida hacia el Padre. Por eso es que en estos textos bíblicos nosotros podemos ver que resalta claramente un Dios que liberta, nos salva, nos redime. Conocemos quién es el Dios a quien debemos nosotros obedecer, pero este segundo mandamiento es claramente contundente porque nos lleva a tocar un tema muy delicado, pero es tan sutil que a veces nosotros no lo percibimos. ¿Cómo? ¿Cómo adoramos a Dios? Y tal vez, corriendo un poquito la pregunta, sería la pregunta más exacta, ¿adoramos a Dios? Y si decimos adoramos a Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo adoramos a Dios? Y esto es natural, mis hermanos, porque esta es una distinción que muchos creyentes no suelen hacer
porque creen que adorar es cantar una canción lenta. Y creen que alabar es cantar una canción rápida. Bajo ningún aspecto la adoración y la alabanza es canción, sino es sumisión, obediencia, proscuneos, adoración, que puede tener la expresión cantada como orada o tal vez vivida en testimonio para la gloria del Señor. Por eso es que naturalmente nosotros deberíamos preguntarnos con sinceridad, ¿yo creo en el Dios verdadero? Pues sí, seguramente será tu respuesta, crees. Pero la pregunta, ¿adoro realmente de verdad al Dios verdadero? Nosotros, mis hermanos, estamos transitando los últimos tiempos de este mundo caído. Creemos que todos estamos entendiendo que el Señor está pronto a venir. Y si no aprendemos cómo adorar aquí, porque Él nos ha dado su posibilidad a través del Espíritu y Cristo mismo, ¿cómo será nuestra adoración reflejada en las Escrituras? Pero vivimos en una época, mis hermanos, acá, en este momento, en este tiempo, donde se valoriza mucho la espontaneidad, la creatividad y la experiencia personal. No hay duda de eso. Por eso es que nosotros vemos que es muy fácil influenciar las emociones. Cada lugar en el mundo tiene una expresión de adoración musical que naturalmente es identitaria de su propio grupo étnico, cultura o tradición. Hay lugares donde se canta con vallenato y bachatas, hay otros lugares que se canta con zarzuelas, otros con cumbia, otros más solemnes en instrumentos tal vez de música clásica. Pero vuelvo a decir, es la expresión musical, pero no es la adoración en sí mismo. Entonces, mis hermanos, al entender este punto, ha dejado muy en claro que la iglesia a través de los tiempos se ha dejado influenciar por estas presiones de sentir a Dios o de expresar a Dios libremente, dejar que se manifieste el gozo del Señor libremente o adorar de la manera que cada uno lo sienta. Por lo general, las iglesias motivan a esta expresión. Si estás callado, no estás adorando, dicen algunos. Pues mis hermanos, Dios dijo muy claramente, este pueblo se acerca ante mí de labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios lo conoce. Por eso este segundo mandamiento es clave. Es importante porque nos enfrenta a una verdad incómoda para todos nosotros, porque va a hacer que nuestra mentalidad confronte con una presión moderna o tal vez evolutiva del hombre caído, porque claramente Dios no acepta bajo ningún aspecto cualquier forma de adoración. No lo acepta. Y esto que estoy diciendo no es un invento mío, lo vemos incluso desde el Génesis capítulo 4, cuando se expresó por primera vez adoración y hubo allí dos altares, el altar de Caín y el altar de Abel. Y desde ese capítulo 4 hasta el día de hoy siempre ha habido guerras de altares. Uno hecho en espíritu y en verdad y otro en mentira. Si hay guerras de altares es porque hay guerras de adoradores. Y si hay guerras de adoradores, hay guerras de ofrenda. Y si hay guerras de ofrenda, hay guerras de sacerdotes. Y si hay guerras de sacerdotes, hay guerras de dioses. Dualidad. Por eso es que el juicio cayó sobre el fuego extraño que ofrecieron dos adoradores. Por eso es que Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo: ¿de qué se trata la adoración? Ni en aquel monte, ni en Jerusalén, la adoración es una expresión espiritual. Y como Satanás sabe que la adoración es espiritual, él quiere bajarla al plano terrenal y carnal, de las experiencias
subjetivas, motivaciones, emociones manipuladas. Y esto es lo que, mis hermanos, debemos meditar, porque este mandamiento no surge de un capricho divino de parte de Dios. No es lo que quiere Dios mostrar que Él no quiere otra cosa porque solamente no quiere otra cosa. Si Dios fue tan detallista en este segundo mandamiento y dio tantos argumentos, por ejemplo, usted lo verá, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Él podría haber dicho no te harás imagen simplemente, pero dice ninguna semejanza. Y no se quedó allí tampoco, sino que agrega de lo que está arriba en el cielo, sol, luna, estrellas, ángeles, arcángeles, cuántas cosas así. Ni la que están en la tierra. Romanos capítulo 1. Cambiaron la gloria de Dios, quitaron, abrazaron la mentira, dejaron de adorar al Creador para adorar la creación. Ni lo que está debajo de la tierra, en las aguas, en los mares. ¿Por qué Dios dio tantos detalles? No es un mero capricho. Es porque Él conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce el corazón de todos los seres humanos, que por naturaleza lo primero que queremos hacer cuando necesitamos adorar es mirar. Le pasó al pueblo de Israel con el becerro de oro. Mirar. Y Dios nos ha regalado preciosos textos como el Salmo, como en Isaías, describiendo qué son esos ídolos tallados, esas imágenes hechas. Tienen ojos, mas no ven, tienen bocas, no hablan, tienen brazos, no van a abrazarte, tienen pie, no van a caminar. Por eso, mis hermanos, claramente el problema surge del corazón del hombre. No es el problema que el hombre no adore, sino que al hacerlo tiende constantemente a reducir a Dios a algo semejante, manejable, visible, controlable, o sea, el Dios que yo quiero. El Dios que me acepta todos mis pecados. El Dios que es mi compinche. El Dios de mi religión. No el Dios verdadero. Por eso, mis hermanos, allí es donde la adoración se corrompe. En la sustitución del Dios verdadero. Todos nosotros tenemos familiares que en algún momento han fallecido, han partido. Y nuestro corazón se conmueve y se compunge hasta las lágrimas al mirar una foto, una fotografía. Y no está mal, es una expresión natural, es un sentimiento. Lo que tal vez se torna peligroso es cuando yo entro al animismo. Cuando yo pongo a la fotografía en la cabecera de la mesa y me siento a charlar con la foto. Y algunos a decirle, ilumíname desde el cielo. O acompáñame para no estar solo. Y a conversar y a charlar y a llorar y a cuantas cosas más. Es peligroso porque estoy desenfocando. Pero una foto puede capturar ciertos rasgos, una foto puede exaltar cosas tal vez incluso descriptivas de una persona, pero nunca puede contener a esa persona misma. No puede. Y lo más triste es que estamos viviendo en un tiempo donde todos nosotros somos capturados por la idea de la imagen. El hombre fabricó, creó el espejo. ¿Sí o no? Pero como el espejo es tan duro, tan crudo, no miente, ahora el hombre se ha fabricado los filtros para las imágenes. Sin panza, sin arrugas, si soy más morocho, más rubio, si no te gustan tus ojos negros son celestes. ¿Por qué?
porque el espejo es demasiado sincero. El hombre siempre busca imagen agradable. El hombre siempre busca complacerse con algo. Ahora Dios dice, tú no puedes hacerte una imagen de mí porque una imagen no captura todo lo que yo soy. Soy el Dios eterno, trascendente, autosuficiente. Nadie puede confundir una imagen de una fotografía con una realidad viva de una persona. Yo no quiero una foto de mi esposa, quiero a ella. Quiero estar con ella. Todos entendemos esta realidad. Por eso es que cuando alguien empieza a relacionarse con una fotografía, no está bien, no es real. Es un recuerdo en el cual tenemos. Yo miro fotos de mis padres y me cae una lágrima naturalmente. Pero no estoy sustituyendo una imagen por la esencia de lo que ellos fueron realmente para mí. Pues mis hermanos, esto es algo que nosotros vemos en el segundo mandamiento muy claramente, porque dice algo parecido que está ocurriendo en el corazón de los hombres cuando intentamos representar a Dios mediante imágenes o formas o conceptos creados por nosotros mismos. Siempre van a ser caídos, siempre van a ser insuficientes, siempre va a mostrar algo que no es Dios. No importa cuán sinceras sean nuestras intenciones, Dios no puede ser reducido a una imagen sin ser distorsionado. Nunca. Por eso Él dice, no te harás imagen. No te harás imagen. Este mandamiento comienza con una prohibición clara. No dice, te sugiero que no hagas imagen. No dice, si tenés la firmeza, quédate sin hacer una imagen, pero si no podés, no lo dice. Es una prohibición clara porque la amplitud de esta frase, la amplitud de decir detalladamente que no has visto nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo como para que me representes, Dios deliberadamente cierra todas las puertas posibles de imaginación religiosa o de adoración religiosa de todo ser humano. No es de Dios. Ninguna adoración que represente divinidad no es de Dios. Y usted dirá, pastor, ningún santito me queda en la casa. Ninguna virgencita tengo en la casa. Ni el cuadrito del Sagrado Corazón de Jesús no está en mi casa. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de la idolatría o las imágenes paganas que estaban o que estuvieron en algún momento. Estoy hablando del problema del corazón. Estoy hablando del corazón caído. Porque el corazón caído intencionalmente quiere fabricar un Dios falso. Porque el corazón caído, según la Escritura, no busca a Dios. Es enemigo de Dios. No adora a Dios. No obedece ni quiere obedecer. No tolera las doctrinas bíblicas. No las soporta. Escoge las tinieblas, no la luz. Huye de la luz. Entonces, ¿por qué Dios ha hecho esto? Porque el corazón no regenerado no quiere un Dios que hable. No quiere un Dios que reprenda y exhorte. No quiere un Dios que te ponga disciplina. No quiere un Dios que confronte el pecado. Por eso es que Dios, sabiendo cómo es el corazón del hombre caído, dice, no te vas a hacer un Dios aparte de mí. Porque cuando te edifiques o te hagas un Dios que no soy yo, tu corazón se va a inclinar a adorarlo. Y no soy yo. Sino es a los demonios, dijo la palabra. ¿Vamos bien? Hay un problema que Cristo lo resolvió. Y lo resolvió allí.
Se llama reconciliación. Por eso, amados hermanos, aquí no se trata simplemente de prohibir esculturas, porque el péndulo es peligroso y en algún momento alguien puede decir, ni siquiera te saques una foto, rompe y quemas todas las fotos de tus familiares. No veas televisión porque allí hay imágenes. No tengas celular, comprate el de tapita ese, pero el viejito, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿Saben que hay hermanos que por falta de conocimiento han caído en ese péndulo de prohibir todo? No se trata de esto. No se trata de ir con una masa y un martillo agarrando un mazazo a todas las estatuas y a todas las vírgenes que pueda haber. No se trata de eso. No es lo que Dios está diciendo. Vivimos en un mundo caído, pero no somos de este mundo caído. Pertenecemos al reino de los cielos. Como embajadores de Jesucristo debemos andar y caminar sabia, sobriamente, piadosamente, entendiendo que estamos por una misión. Y esa misión adora al Señor. Por eso, mis hermanos, el corazón caído no quiere un Dios que hable, un Dios que los esté guiando, no lo quiere. Y por esa razón el problema no es la imagen, no se trata de una cuestión estética. Dios no está diciendo, no me hagan ninguna imagen porque me van a sacar feo. ¿Vio cómo hacemos nosotros cuando nos sacan fotos? ¿Me mostrás? No, vamos de nuevo. Y 50 veces, ¿no? Y si no hay forma, no es el fotógrafo. Hay filtros ahora. Ahora puede ser Hollywood, actor de Hollywood. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros estamos preocupados por la imagen estética. Dios no prohíbe por una cuestión estética, sino teológica. Es el punto y el problema del hombre, es el corazón. Por eso es que toda imagen de Dios, por más elaborada, tallada, en forma profesional, termina sí o sí siendo una mentira. No es real. Por eso que no representa a Dios, aunque lo presente como una imagen, como algo que represente a Dios, nunca va a ser Dios, porque Dios es infinito. Dios es eterno. Es imposible. Así que esto naturalmente nos lleva a nosotros al peligro real de adorar a Dios, pero de una manera equivocada. ¿Me quiere acompañar a Isaías capítulo 40, por favor, desde el versículo 18? Isaías 40. Es importante notar que este segundo mandamiento no prohíbe adorar a otros dioses, ya que eso es imposible porque no hay otros dioses, sino adorar al Dios verdadero de la manera incorrecta. Dice el versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? El artífice prepara la imagen, detalla, el platero la extiende con oro y empieza a describir todo lo que hace el escultor de una imagen. Pero dice el versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como la cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Isaías? Cuando ustedes quieren imaginarse un Dios y hacer la imagen de un Dios o transmitir nuestro Dios, están reduciendo al máximo, al todopoderoso, a algo que no es real. Por eso es que la iglesia nunca debe perder el objetivo en la adoración a quien estamos adorando, si estamos adorando en espíritu y en verdad. Las canciones tampoco van a describir la totalidad de Dios.
quién es Jesús. Por eso, mis amados hermanos, Israel no quería abandonar a Jehová después que lo sacó de Egipto. No quería. Ellos reconocieron que Él los sacó con un brazo potente. No era eso lo que había en su corazón. Ellos no querían abandonar. Ellos querían representarlo. No sabemos qué le pasó a Moisés. ¿Por qué demora tanto? Aarón, levántate y haznos dioses. Haznos dioses que nos representen. Querían hacerlo visible. Querían acercarlo a sus 5 sentidos. Pero esto es lo que deformó la adoración. Por eso es que Dios dijo claramente sobre esto. Porque el peligro más grande, mis amados hermanos, atraviesa la historia de la iglesia. Cada vez que la adoración se rige por lo que el hombre desea, más que por lo que Dios ha revelado, el resultado es una religión centrada en el hombre. Y aunque usemos el nombre de Dios o de Jesucristo. Trabajar esta área es delicada incluso para los que ministran como servidores de la alabanza. Cada uno de los que ministramos al Señor, predicadores, adoradores, directores, coros, lo que sea, tenemos que asociarnos en la dirección de su palabra. Porque ¿qué es lo que generalmente se hace? Esta canción hace mucho que no la cantamos. O cantemos canciones que están en el top 5 de las mejores que todas las iglesias más modernas están cantando. Esa no porque es aburrida. Esa no porque no me gusta. O esta me gusta mucho, cantemos. Cuando hacemos nosotros así, estamos descentralizando y poniendo al hombre en el medio y sacando de lado al que merece la adoración. Si ustedes me acompañan al Salmo 45:1, el máximo adorador nos explica justamente cómo debemos adorar. Y aunque este salmo es un salmo masquil, o sea que es importante, los hijos de Coré estaban haciendo algo inspirado para expresar adoración, pero el adorador más grande es Cristo. No eran los hijos de Coré. Pero dice así: rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Que está hablando de la inspiración. Yo no puedo adorar a Dios de una forma antropocéntrica, porque cuando yo estoy viendo qué me gusta o qué le gusta o cuál es la más moderna, yo estoy sacando y desenfocando. Cada adorador debe orar semanas enteras para que el Señor indique cómo quiere ser adorado. Este punto es importante, porque esto se conoce como el principio regulador de la adoración. Según la teología, esto es el principio regulador de la adoración, que no es solamente para cuando nos juntamos como congregación. Incluso cuando usted está en devoción sola, personal, hay un principio de regulación, porque Dios solo debe ser adorado de la manera en que Él mismo ha ordenado en su palabra. No porque Dios sea rígido, sino porque Él es un Dios de orden y conoce nuestro corazón. Y Él sabe cuán fácilmente nos podemos desviar nosotros. Mire Deuteronomio 12, versículo 29. Al 32, instrucciones precisas. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti naciones a donde vas para poseerlas y las heredades y habitarlas en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti.
No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones y sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas, cosas abominables a Jehová aborrece. Hicieron ellos sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás de ello ni le quitarás. Dios vuelve a decir y vuelve a referirse de que no debemos aprender las formas de adoración que no son las que Dios ha establecido. Hoy no hay iglesias si no hay luces de color y pantallas gigantes y humo. ¿Sí o no? Pareciera que ese es el target. Dios es un Dios de orden. Por eso, mis hermanos, este principio regulador de la adoración, según la teología, nos enseña que Dios es santo. Dios es santo y no ha dejado librada al azar la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a Él, que es santo. No nos ha dejado así, ni librada a nuestra creatividad, ni a nuestra emoción, ni a nuestra tradición. Dios en su gracia y su sabiduría nos ha revelado por medio de su palabra cómo debemos adorarlo. Es decir, todo aquello que Él ha mandado tiene autoridad de culto. Todo lo que Dios no ha mandado, ni siquiera debemos hacerlo. Usted se habrá dado cuenta de que no tenemos nosotros una liturgia bíblica detallada de cómo deben ser nuestras reuniones. Pero todos nosotros seguimos un patrón epistolar después de Hechos de los Apóstoles y podemos ver la iglesia inicial cómo se movía. Pero sí estaba nutrida de cosas que forman parte del principio regulador de la adoración, porque desde este principio no están haciendo una idea que Dios siempre quiso mostrarse como un severo o un caprichoso, sino que claramente nos quiere revelar su carácter santo para que, como dice la palabra, sed santo, porque yo soy santo. Es la reunión, no puede haber un Dios santo y un pueblo impío relacionándose, porque no hay relación lo santo y lo profano, la luz y las tinieblas. Y Dios no va a cambiar, es inmutable, Él es 3 veces santo, por lo tanto mi vida debe amoldarse en el principio regulador de la adoración. Porque su conocimiento del corazón humano es perfecto. Y sabe cuál inclinado a la idolatría está y cómo se mezcla lo divino con lo humano permanentemente y cómo con facilidad sustituimos la obediencia por preferencias personales, mis hermanos. Así que desde este segundo mandamiento, Dios lo que está haciendo, no solamente dijo yo soy el único Dios y no hay otros dioses, ahora dice cómo debemos llegar a Él y cómo adorarle. Por eso, hermanos queridos, estas advertencias se transforman en uso y el lenguaje apostólico cuando habla de culto voluntario o culto racional. Entender lo que hacemos. Si vas a cantar, canta con entendimiento. Si vas a orar, orar con entendimiento. La Biblia claramente nos muestra cuál es el problema. Y el problema no es que no adoramos, sino cómo adoramos. Y pregúntate, ¿cómo estás adorando? ¿Cómo estás adorando? Porque no hay ningún ser creado que no adore, porque el hombre fue creado para adorar. Y si no es a Dios, ya sabemos a quién lo hace, aunque no lo sepa. Porque claramente Jesús dijo en Juan 4 que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. 2 requisitos. Nadie puede adorar en espíritu si no ha nacido del espíritu. Y por ende, nunca va a haber verdad si no sigue siendo hijo del padre de la mentira. Por eso, mis hermanos, Dios nunca va a hacer mirada al costado.
Dios es fiel a su palabra. Dios busca adoradores de estas características. Porque Él sabe cuán fácilmente nosotros, hermanos, transformamos la adoración en un espectáculo. Él sabe claramente que podemos transformarla en sentimentalismo puro, o tal vez en legalismo, o en una tradición vacía, hueca, o en una plataforma de futuras estrellas fugaces que luego, usando el nombre de Cristo, se hacen famosos por un tiempo. Regular el culto por la palabra es esencial en este tiempo, porque claramente demanda de nosotros un carácter de santidad, demanda de nosotros que nosotros podamos adorar al Dios en espíritu y en verdad. Porque así claramente este principio regulador afirma que la adoración pública solo deben incluirse los elementos que Dios ha instituido. Como vuelvo a decir, no hay un orden de la liturgia de ceremonias en culto que podemos hacer, pero la Biblia sí motiva a leer la palabra en congregación, a predicar la palabra en la congregación, a orar juntos como lo hacemos cada domingo en la congregación, y el canto bíblico conforme a la palabra en la congregación, en la administración de los sacramentos que tenemos, la mesa del Señor y el bautismo, e incluso en las ofrendas que nosotros damos es un instrumento de adoración. ¿Se han dado cuenta de que cada una de estas cosas Satanás las desvirtuó para mal? La gente no quiere ni siquiera saber nada con iglesias que solamente ponen al hombre en el centro. Se manipula las emociones. No se predica la palabra, sino métodos emocionales y tácticas de marketing. Lamentablemente, las ofrendas dejó de ser un acto de adoración y se transformó en un negocio. Y estas cosas, mis hermanos, vemos que esto solamente hacen que su nombre sea ensuciado. No para limitar el gozo ha puesto el Señor estas formas de adorarlo, sino para asegurar que Cristo sea el centro de la adoración y no el hombre. Cuando nosotros tenemos este principio regulador de la adoración, fluye como lo está diciendo el mandamiento. Dios es un Dios celoso y el celoso también es misericordioso. Y cuando hablamos de celos, no hablamos del celo caído, violento y amargo que nace de la inseguridad del corazón caído. Cuando hablamos de celo, es un celo santo, es uno de los más preciosos atributos que tiene nuestro Dios. Por eso es que el mandamiento continúa con estas palabras que seguramente pueden incomodar al oyente, pero Dios se presenta como un Dios celoso. Y advierte que las consecuencias de la idolatría deformada que lleva a una adoración falsa y no dirigida al Señor tienen consecuencias generacionales. Por eso es que es importante lo que haces hoy. Porque ¿cuál es el legado que vas a dejar para después? Claramente nos muestra este segundo mandamiento que su amor es santo. Y si su amor es santo, Dios es celoso porque sabe que toda adoración falsa termina dañando el corazón del adorador confundido. Por eso es que es Dios celoso, Dios te ama, Dios te protege, porque sabe que si estás adorando mal, te termina dañando. Mire, usted puede hacer vibrar sus emociones. Yo puedo pedir a los músicos que empiecen a tocar una canción suave y especialmente en una nota menor y los hago llorar a todos. Así. Se llama manipulación. Y usted puede comprarse o tener los álbumes súper modernos. Lo que quiera. Pero ¿saben qué pasa después de la emoción? Si no hay convicción y testimonio del Espíritu Santo, el vacío es más grande que antes de haber escuchado esas canciones. Porque el hombre no es una cáscara vacía, sino que es lo que dice el Salmo. Si yo tengo que adorarte, voy a exigir a mi alma que no se olvide de ninguno de sus beneficios. Alma,
Te olvidaste muy rápido. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Comienza diciendo la redención. Él es quien perdona todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata, el que te corona de favores. Y empieza a hablar y Alma reconoce. Y David llega a un punto de decir, si yo trato de enumerar, no me alcanza el tiempo. Si anunciares tus maravillas, no puedo terminar. Todo esto nos recalca que la adoración a Dios hay un problema. Si usted se va de cantar un tiempo y hasta quebrantó su corazón y lloró, pero sigue vacío. Cuando termina de orar, sigue vacío. Cuando hace su devocional, sigue vacío. El problema está en que usted está enfocándose no en el Dios verdadero, sino en el Dios que usted se imaginó. Porque el Dios verdadero no tiene ninguna conexión con ninguno de los pecadores, sino es solamente por el único camino que los lleva al Padre, Jesucristo. Si Jesucristo es tu Señor, entonces es tu Salvador. Y si Cristo es tu Señor y Salvador, entonces tienes un camino vivo que podemos acercarnos confiadamente al mismísimo trono de la gracia. Y a través de Cristo, el sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros, nos permite que la adoración sea real, porque el Espíritu del Hijo en mí clama, Abba, Abba, Padre. No soy yo, es Cristo el que clama, Abba, Padre. Por eso el texto, mis hermanos, revela la misericordia de Dios. A pesar de la advertencia, Dios claramente hace referencia que extiende a millares de generaciones de los que le aman su bendición y su misericordia. Pero también habla de los que guardan sus mandamientos. O sea, no es una emoción temporal, es entender y es guardarlo. Nosotros sí sabemos de qué se trata, porque cuando nosotros vamos a sacar el carnet de conducir, nos dan reglamentos que debemos cumplir, y si no cometemos infracciones, y las infracciones tienen autoridad legal para multarnos o quitarnos el carnet o el vehículo. Todos saben las consecuencias y no se la van a olvidar, porque claramente saben que hay una infracción. Dios dice, ¿sabes? Mi misericordia se manifiesta con la generación de aquellos que guardan mis palabras, que guardan mis mandamientos, porque es por amor lo que el Señor hizo. Así que yo sé que en algún momento de esta exposición, usted habrá pensado sobre este texto, no te harás ninguna imagen de los que están en los cielos, ni la tierra, ni debajo de ella. Pero llegamos aquí, al mismísimo corazón del Evangelio, en este segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque este segundo mandamiento prohíbe hacer cualquier tipo de imagen de Dios. Y si surge naturalmente la pregunta, ¿cómo podemos conocer entonces a Dios si Él es el Dios invisible? Pues la respuesta es Cristo. Pues Él mismo dio esa respuesta. Es el mismo que dijo claramente que el que me ha visto a mí, Juan capítulo 14, ha visto al Padre. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, lo dice claramente. Acompáñenme en Colosenses 1:15, ya voy terminando. Dice la Escritura, Él está hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es a quien debes conocer. Ese es el problema más grande de mucho pueblo que practica una religión evangélica, pero todavía está muerto en sus delitos y pecados. No se encontró con el Salvador. No conoce a Jesucristo. No conoce al que es la imagen visible de un Dios invisible. Él es a quien debemos conocer. No es una fábrica humana. No fue fabricado por humanos, sino que fue una revelación divina, porque aquel Dios se encarnó, fue hecho carne, habitó entre nosotros, y le veremos tal cual Él es. Cuando partimos de acá, cerramos nuestros ojos en este mundo y en el mismo momento, en un pestañear, abrimos los ojos y miramos a nuestro Salvador.
Nuestros ojos contemplan la gloria de aquel que dio su vida por salvarnos. Por eso Dios no quiere que te distraigas con imaginaciones tuyas. Dios quiere que pongas tu mirada en Jesucristo. Mirad a mí, sed salvos de esta perversa generación. Puesto los ojos en Jesús, dice su palabra. Esto nos lleva a nosotros a entender por qué Dios expresó a través de Hebreos 1, que habiendo hablado antes, en otros tiempos, por los profetas, ahora Él nos habla únicamente por el Hijo. Él es la respuesta total para nuestra necesidad. Él es la respuesta total para nuestras vidas. Él no es algo parcial, Él es total. Él es el Dios encarnado, para que le conozcas. Por eso, amados, Jesús desactivó toda posibilidad de adoración falsa. Cuando sentado en el pozo de Jacob, una mujer samaritana se acercó. Y en ese diálogo, Jesús aborda un tema tan importante que la mujer le lleva a preguntar: ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y Jesús dijo claramente: no es el lugar, sino es desde dónde. El lugar que buscas para adorar te va a volver a dar sed, porque no te sacia. Si acá en Samaria, si en Jerusalén, donde vayas, te va a dar sed, porque no te sacia. Pero del agua que yo te daré, no vas a tener sed jamás. ¿Sabe a qué representa el agua? Es la vida en saciedad. Si Cristo está en ti, la vida en saciedad fluye desde adentro. No debe buscar la emoción de afuera. Fluye desde adentro. Entonces tu adoración ya es bíblica. Porque nunca ningún humano, ningún ser humano caído desde Adán hasta el último que están haciendo ahora, nace con la posibilidad de llegar a Dios si no es por Jesucristo. Por eso, amados, la adoración cristiana no se define por los sentimientos, sino por lo que Dios ha dicho. No se mide por ningunas intensidades de experiencias, sino por la fidelidad a su palabra. El Espíritu no nos lleva a inventar nuevas formas de adoración, sino nos hace recordar todo lo que el Señor nos mandó. Por eso es que no hay nuevas expresiones de adoración, hay originales expresiones de adoración. Así que te invito a examinarte. Porque como dije al principio, solamente hay dos que reciben adoración. Y si fuiste comprado por la sangre de Jesucristo y perteneces a Dios, corrige tu forma de adorar. El proscuneo es reconocer quién te gobierna. Porque si Cristo es tu Rey, tu Señor, aunque las cosas estén mal, habrá paz que sobrepase todo tu entendimiento. Aunque no tengas para sostenerte aquí, hay moradas eternas en gloria, la cual nos hizo herederos juntamente con Cristo de todo. Nosotros no podemos mirar las cosas de ahora como con la desesperación que mira el que no tiene esperanza. Me aterra ver cómo incluso las iglesias están mirando más como supuestas expresiones de venida de Cristo, las guerras, los pleitos, el hambre, el pecado, y no están viendo justamente que Jesús dijo que cuando venga el fin es cuando el evangelio sea predicado verdaderamente a todo el mundo. Y mientras tanto, la iglesia tiene esa autoridad. Y la buena noticia, mis hermanos, es que Cristo no nos corrige sin su gracia. Él nos ayuda. Él purifica nuestra adoración, ordena nuestros afectos y nos conduce directamente al Padre. No nos rechaza, aún por nuestra torpeza, por nuestra ignorancia.
No nos rechaza, no nos hace a un lado, sino que nos enseña a orar conforme a su palabra. Nos enseña a adorar conforme a su palabra. Nos enseña a vivir conforme a su palabra. Porque la palabra dice que el que ha muerto soy yo y Él es el que vive. Yo estoy crucificado. Así que mis queridos hermanos, en esta serie de mandamientos vamos a empezar a ver cómo, la verdad, Cristo es el Rey que nos favorecía, el sustituto, el vicario que nos favorecía. Porque Él ya lo hizo por nosotros. Este segundo mandamiento claramente nos llama a una adoración reverente, fiel, humilde, obediente, ordenada. Nos recuerda que Dios es Dios y nosotros no. Que Él merece la gloria. Cierra tus ojos, por favor. Y como cada aplicación, debe haber un llamamiento y una respuesta. Es necesario que tú puedas entender esto. Si el Señor te habló, si te has dado cuenta de que tú has puesto tu vida, tu esfuerzo, tu pasión, tu tiempo, tu cansancio, tu dinero en cualquier cosa que no es prioritariamente Cristo. Cantar es lo más fácil que podemos hacer, pero ya el corazón está lejos. Rendirnos en adoración, ese proscuneos, se trata justamente de decir, Señor, mi vida es tuya. Te pertenezco, pues me compraste con tu sangre.